Esto es México Informa. Hola, hola amigos, amigas, Filipo Beltrán, un placer saludarles en este domingo de información, Domingo Santo, 9 de abril del 2023. Bueno, pues tenemos noticias de la señora Denise Dresser. ¿Por qué razón, Filipo? De los creadores de El INE no se toca, Iberdrola ahora es una chatarra, y también Yo no sabía nada de Genaro García Luna, ahora vienen, las mañaneras deben de terminar porque lo digo yo. Así como lo escuchas, en este puente, en este fin de semana largo, pues han venido muchas noticias y por supuesto las reacciones de opositores. Fíjense lo que daba a conocer Denise Dresser en Aristegui Noticias. La mañanera debe desaparecer si buscamos reconciliación como país. La politóloga Denise Dresser señala que frente a la polarización que vive el país, dividido entre puros e impuros a juicio del presidente, desaparecer la conferencia matutina desde Palacio Nacional sería un primer paso a la reconciliación. ¿A la reconciliación de quién? Vamos a escuchar lo que dijo la señora Dresser. Para muchos, en 2018 el voto por Andrés Manuel López Obrador parecía un antídoto adecuado, una forma de rescatar la democracia descompuesta. Quedaba claro, se ha vuelto una plétora de ideas francamente xenofóbicas, a veces visiblemente patrioteras o abiertamente autoritarias. Y al inicio de este gobierno no era evidente, porque durante la campaña presidencial López Obrador se moderó, se rodeó de colaboradores moderados, jamás habló de desmantelar al INE, jamás habló de desmantelar al INAI, jamás habló de empoderar al ejército. Al contrario, recordemos, la promesa siempre fue regresar al ejército a los cuarteles a los 2 meses. Pero hemos visto cómo con el paso del tiempo se ha radicalizado. Hemos presenciado los ataques a los medios, los ataques al INE, al INAI, o simplemente colonizar a las instituciones o no nombrar a los funcionarios que deberían ocuparlas para que funcionaran, o la promoción, por ejemplo, de la supuesta nacionalización de Iberdrola, que en realidad no lo es, la defensa de Ignacio Valle y tantos más vinculados con temas de corrupción dentro de su propio gobierno, el endiosamiento de las Fuerzas Armadas. Estos son algunos botones de muestra y parecería que la cuarta transformación, denominada así por sus seguidores, es cada vez más antiinstitucional, anticonstitucional, antifeminista, antiglobalista, antiderecho, y parecería que el objetivo del gobierno no es que el gobierno funcione mejor. La meta es que el gobierno sea más partidista, que la justicia sea más politizada, que la Suprema Corte sea más dócil, que los órganos autónomos sean más gubernamentales y que los ciudadanos sean más dependientes del presidente. Para justificar todo eso se crean a diario en la plataforma mañanera enemigos existenciales. Tú lo has sido, yo lo he sido, el PRIAN, aunque ahora lo vemos reencarnado en Primor, los conservadores, las empresas privadas, las energías renovables, las mujeres, la prensa sicaria, los defensores de derechos humanos. Y eso requiere, Carmen y auditorio, un líder con pulsiones autoritarias, pero acompañado de un cortejo de escritores, intelectuales, propagandistas, moneros, youtuberos, directores de medios y de comunicación social que moldean su imagen para el público. Ojalá nos reencontremos en un México compartido, donde haya cabida para todos y todas y todes, y no solo para los seducidos, Carmen. En base del buen deseo, Denise Dresser, ¿lo ves factible esto último? Una recomposición, digámoslo así, de redes de relación y de un espacio medianamente civilizado para discutir, para hablar, para alentar el diálogo político y público en un país como el nuestro frente a esta degradación que claramente hemos vivido? Creo que una solución tendría que ser el fin de la mañanera, porque me parece que la mañanera y no niego que México tenía clivajes y brechas preexistentes, sociales,
culturales, de raza, de clase, pero la mañanera se ha encargado de atizar esos agravios y también de crear enemigos a conveniencia, porque si no nos estamos acercando peligrosamente a como lo señalaba Prigozhin, y de ahí su pesimismo sobre México. Decía, es que aunque la Corte declarara inconstitucional el Plan B, decía, el daño ya está hecho. Pues ahí tienes parte de la opinión de esta señora. Y por otro lado vamos a revivir pues justamente la vez que ella asistió a la conferencia matutina, tal vez también por eso pues ya no desee la conferencia. Ella asistió el 29 de enero del 2020, estamos hablando ya más de 3 años, pero bueno, pues es importante mencionar cómo le contestó el presidente, porque fue a defender a Sergio Aguayo, esta periodista. Le dijo, me da pena que nos confundas con los anteriores. Escuchemos lo que sucedió en ese día. Espérate, tenemos aquí una invitada, o sea, que nos acompaña, que es una periodista profesional. Denise, le vamos a dar la palabra. Buenos días, señor presidente. Denise Dresser, orgullosamente de Reforma y la revista Proceso. Estoy aquí por Sergio Aguayo, un hombre de bien, acosado judicialmente por el exgobernador priista Humberto Moreira. Pero su caso lo trasciende. Se juega la libertad de opinar, de cuestionar y discrepar de todos. Un juez de la Ciudad de México quiere obligarlo a pagar 10 millones de pesos por escribir una opinión crítica de Moreira, como las tantas que usted expresó cuando era líder opositor. Usted prometió que las peores prácticas del pasado habían terminado, pero la semana pasada, hace unos días, se filtraron documentos de trabajo de la Fiscalía General de la República, donde se proponen una serie de reformas para seguir acosando a periodistas, incluyendo revivir la difamación como un delito que podría ser castigado con cárcel, algo que ya se había eliminado después de la persecución de Lidia Cacho por denunciar la pederastia y la corrupción. Entonces, mi pregunta, usted aquí, frente a nosotros, frente al país, se compromete a que su gobierno, su partido, su movimiento no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensan como usted. Se compromete a que no se hará un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir a una persona, como a veces parecería que ocurre desde esta tribuna. Pues lamento mucho, Denise, que me confundas con los gobernantes anteriores. No lo confundo, simplemente estoy exhibiendo el hecho de que su gobierno trabaja con insumos para una reforma judicial que se parecen a mucho de lo que se hacía en el pasado, señor presidente. Bueno, para empezar, lo que dices no es cierto. ¿Sí? No tengo nada que ver con la supuesta reforma. Pero el fiscal general de la República, el fiscal Alejandro general, Gertz, sí. En el caso de que sea cierto, sí, es autónomo. Creo que eso sí lo sabes. Y ya no es el tiempo de antes, de la simulación. Yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y a esconder la mano. O sea, yo doy la cara. Tengo diferencias con el conservadurismo. Ahora que se pelean, en el caso, por ejemplo, de Moreira, del PRI, Calderón del PAN, nada más voy a dar un dato que sí puedo probar. Quien exonera a Moreira es Calderón.
Lo hace la Procuraduría, sí. Entonces, este gobierno tampoco ha insistido en ir tras él, en perseguirlo, en denunciarlo. Porque depende, yo creo que tienes que tomar en cuenta que ya lo que era la Procuraduría, ahora Fiscalía, es una institución autónoma. Lo sé perfectamente, señor presidente, pertenezco al colectivo Fiscalía que Sirva, que propugnaba por la autonomía de la Fiscalía y que no se dio en los términos planteados. Y esperemos que esa autonomía no sea una simulación. Pero reitero la pregunta, ¿usted se compromete a no apoyar leyes que criminalicen a los periodistas? Sí, por convicción. Si Alejandro Gertz Manero el 1 de febrero presenta un código penal único que contenga este tipo de medidas, ¿usted desde esta tribuna las va a condenar? Claro que sí, pero además la facultad de presentar iniciativas de reforma corresponde al presidente, al titular del Ejecutivo y a los legisladores. Entonces, nuestros adversarios que creen que somos iguales que los gobernantes de otros tiempos, hicieron un escándalo. O sea, les puedo explicar cómo me enteré de esta supuesta ley. De repente, viendo el Financiero, que lo veo diario, porque me importa mucho ver si se aprecia o se deprecia nuestro peso, es una nota que sigo diario. Veo ahí que ven que enumeran 1, 2, 3, las más importantes informaciones, y veo ahí, nos quiere encarcelar a todos, ¿sí? Nos va a meter a la cárcel a todos. Entonces me llamó la atención. Resulta que ese que quería meter a la cárcel a todos, ese hombre autoritario, casi dictador, era yo. Y ahí me entero de que había una ley donde se iban a cancelar todos los derechos. Ahí me enteré. No la he visto, no la conozco, ¿sí? Entonces, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros tenemos el compromiso de garantizar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, el derecho a disentir. Nosotros venimos de un movimiento donde enfrentamos el autoritarismo, denunciamos y muchos falta de democracia. Y muchos de los periodistas de este país también vienen de una tradición de denunciar el autoritarismo. Entonces, le tomo la palabra y aquí estaré el 1 de febrero si Alejandro Gertz, la Fiscalía y su partido presentan una serie de reformas que intenten revivir la criminalización. Espero que usted se pronuncie y aquí estaré. No, eso no va a pasar. No va a pasar porque no somos iguales. O sea, eso te lo puedo garantizar. Muchas gracias. Y eso es todo. Vamos a respetar siempre, ¿sí?, el derecho a la libre manifestación de las ideas y no se va a censurar a nadie. No lo hemos hecho. A diferencia de los conservadores, nosotros tenemos ideales, tenemos principios, pero sobre todo nos importa mucho el aplicar el principio de que la política es un imperativo ético. Nos importa mucho la moral pública. El conservadurismo, su doctrina
es la hipocresía. Entonces, somos distintos, somos diferentes. Eso se va a ir entendiendo. Hay quienes, por falta de información, nos confunden. Y hay quienes, ¿sí?, porque tienen posturas distintas a las nuestras, inventan, o sea, difaman con la máxima del AMPA del periodismo de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Sí, pero podríamos decir lo mismo de miembros de su gabinete que tuitean contra periodistas y los difaman y los calumnian. En eso, pues, dicen que son diferentes, pero son iguales. Hay que evitar eso. Hay Por que evitarlo. favor, dígaselo a la secretaria de la Función Pública. Sí, hay que tratar de que se mantenga el debate, ¿sí?, de ideas, sin faltar el respeto a nadie. Eso es, básicamente. Muy bien, muchas gracias. Estamos hablando de un video, fíjate bien, porque parece reciente, pero no, es un video del 29 de enero del 2020. Miércoles 29 de enero del 2020. Y bueno, pues el presidente no ha cambiado la postura, ha demostrado con hechos todo lo que ha pasado con el prianato. Y al final pues les cuesta mucho trabajo entender que la gente también ha pues adoptado una postura muy distinta. Así que aquí tienes la respuesta que le dio ese día el presidente de la República, y seguramente también ya arrancando la semana vendrá también una respuesta por parte del presidente en torno a estas declaraciones, a muchas fake news, al tema de Iberdrola, al tema del INE y por supuesto el tema de reflexión de esta Semana Santa. Como siempre, lo más importante es conocer tu punto de vista. Yo soy Filipo Beltrán, también te invitamos a nuestras redes sociales y te recordamos que un México informado siempre es un México mejor. Nos vemos y escuchamos en un próximo video. Que estés muy bien.